Hola, bienvenidos a la parte número 3 de nuestro trabajo de vestido. Tenemos en nuestra ficha técnica, como siempre, nuestro molde SMOD ya transformado y en este caso yo copié el dibujo de la manga, pero lo vamos a hacer de nuevo para recordar cómo hacerlo. Lo primero que tienen que hacer para comenzar este molde es medir el contorno o huella de la sisa, que es esta línea verde que estoy señalando con el cursor del mouse, y esta sisa, contorno de sisa delantero. Como me es difícil hacerlo en Illustrator, yo ya lo medí y lo tengo anotado acá arriba, para el delantero y para la espalda. Lo segundo que van a hacer es medir la altura de sisa. ¿Cómo lo hacen? Desde la punta más baja del hombro hasta la proyección de la línea de sisa, y lo mismo en el delantero, desde la punta más baja del hombro hasta la proyección de sisa. En mi caso lo anoté acá, 17 y 18,5. Vamos con los primeros pasos para comenzar la manga del molde SMOD. Lo primero que me dice la guía, que tengo aquí, ustedes la pueden tener en papel o dibujada, es que la construcción del cuadro de manga debo dejar un margen. En mi caso no lo voy a dejar, ustedes sí lo hacen en el papel porque si no, no les va a alcanzar. Voy a dibujar el ancho de la manga, que es el punto AB. Entonces, voy a sumar el contorno de la sisa delantera con el contorno de sisa espalda menos 1/4 de su resultado. Yo ya saqué ese resultado en mi caso y me da 35,25. Por lo tanto, mi rectángulo va a ser de 35,25 centímetros. Y el largo va a ser de 60 centímetros. Voy al programa, ustedes lo harán manual con reglas, yo lo voy a hacer digital. Entonces, el ancho es 35,25 y el alto es 60 centímetros. Lo pasaré a línea roja porque es una línea auxiliar. Ahí, muy bien. Y pondré las letras que corresponden a un lado. ¿Se fijan bien? Es lo mismo que tenemos aquí al ladito. ¿Qué nos sigue diciendo la guía? Que tenemos que separar el rectángulo. Aquí. Tenemos que separar, dividir en 4 partes el rectángulo en el ancho. Por lo tanto, yo saqué esa dimensión, dividí los 35,25 que tengo acá en 4 y me da 8,8. Probablemente a ustedes les dará otra medida. Así es que tendrán que sacarla muy bien midiendo sus moldes. Aquí pondré 8,8 y 60 de alto. En su caso se harán acompañar de la guía y les será mucho más fácil que a mí. Ahí. Y me falta uno al medio. Voy a línea de arriba para que no me queden disparejos. ¿Ya? Entonces dividimos la manga en 4 partes, como aparece aquí, 1, 2, 3, 4. Lo próximo que me piden en la guía es calcular la altura de cabeza de manga. Para esto nos piden medir la altura de sisa delantera y la altura de sisa espalda, sumarlo y luego restarle 1/6 de esta suma. Después, cuando tienen ese resultado grande, lo dividen en 2 y a ese resultado total le restan 1,5 centímetros. Entonces, yo saqué, si se fijan bien en mi molde SMOD, yo medí la altura de sisa de la espalda y la altura de sisa del delantero. Lo tienen que sumar, es 17 más 18,6, que aparece ahí en el dibujo,
y me da 35,6. Anotaré ese resultado. Como ven, lo sumé. Luego me dice que tengo que tener un sexto de ese resultado. Y eso lo dividiré en 6, como me pide la guía, ahí. Entonces al resultado, al 35,6 le restaré 5,9. 35,6 menos 5,9 me da un total de 29,7. Lo anotaré, ustedes lo anotarán en el papel. Luego, ¿qué me dice la guía? Que todo ese resultado lo divide en 2. Por lo tanto, 29,7 dividido en 2 me da 14,85. Y ese resultado le restaré 1,5 y me dará 13,35 centímetros, el cual aproximaré en 13,4. Recuérdenlo, 13,4 es la medida que aplicaré aquí. Para aquello trazaré un rectángulo y le daré una altura de 13,4. Voy a copiar la misma línea auxiliar que tengo aquí para que quede igual eso. Lo subiré, lo alinearé con eso y me queda la cabeza de manga. Para continuar con nuestro molde manga, lo siguiente es llenar con las letras que aparecen aquí para seguir las instrucciones de nuestro archivo de manga. Una vez que tenemos nuestras letras con su respectivo orden, lo que haremos es seguir las instrucciones de nuestra guía. Con lo cual seguiremos con estas instrucciones. Tenemos que hacer la cabeza de la manga. Por lo tanto, para que aparezca el primer punto, que es el G2, debemos dividir en 3 la medida desde el G al G1. Por lo tanto, vamos a nuestro molde y medimos. Yo ya saqué esa distancia. Dimensioné desde aquí hasta acá, dividí en 3 y esa medida que me dio es 4,5. Por lo tanto, aplicaré 4,5 aquí, que es un tercio del alto total desde G a G1. Ahí tengo aproximadamente 4,5. Fijo un punto que marcaré con negro y luego me dice en la guía que una con línea recta desde el G2 al I. Por lo tanto, desde ese punto hasta acá uniré con línea recta. Listo. Hago desaparecer eso, que no me sirve ya, y me quedo con esto. Luego las instrucciones me dicen que tengo que trazar una perpendicular de 1 centímetro hacia el centro. Por lo tanto, genero el punto J. Si se fijan bien, aquí lo que hicimos fue esto de aquí. Marcaré con rojo porque es una línea auxiliar. Cuando ya tengo esa línea diagonal construida desde I a G2, me faltó poner G2 acá. Lo que necesito hacer ahora, según las instrucciones que ya leí, es calcular la mitad de esa diagonal que me queda entre G2 e I, y esa mitad le aplico un punto
aquí. En mi caso, esa medida es 6.3. Por lo tanto, aplicaré 6.3 en esta diagonal. Ustedes también lo harán. Aproximadamente ahí. Esto lo marcaré con negro para que se distinga. Haré un trazo más largo. Luego la instrucción que me dice que trace una perpendicular de 1 centímetro hacia el centro. Por lo tanto, si ustedes miran el dibujo original, se dan cuenta que en la mitad de esa línea se dimensionó 1 centímetro hacia el centro, y es lo que haré ahora. Por lo tanto, 1 centímetro hacia allá. En perpendicular, ustedes usarán la escuadra. Yo afortunadamente tengo el cuadrado atrás. Esto lo pondré en línea roja porque es una línea auxiliar. Nuevamente me alejo, voy a ver las instrucciones y ahora me dice que tracemos el H2. El H2 es el resultado del medio trazo de H a H1. Voy a mi dibujo y ubico H, H1. La mitad de esa dimensión es 6,7. Yo ya lo calculé en mi hojita. Ustedes también lo tendrán que hacer. Por lo tanto, aplicaré 6.7 aquí. Lo marcaré con negro para que se note. Y según las instrucciones, unir en línea recta desde el H2 al I'. Por lo tanto, trazaré una diagonal de aquí hasta acá. Borraré el punto que no me sirve aquí y lo cambiaré a línea roja porque es una línea auxiliar. Sigo las instrucciones y me dice que trace una perpendicular de 2 centímetros hacia el centro generando el punto K. Por lo tanto, busco el centro. Primero mido. Tengo 11. Luego 11 dividido en 2 me debería dar 5,5. Aproximadamente ahí. Lo pondré con línea negra para que se note. Ahí. Y luego 2 centímetros hacia el centro. Más o menos ahí. Borro lo que no me sirve. Y lo dejo en rojo porque es una línea auxiliar. Cuando tenemos todas nuestras letras y todas nuestras líneas auxiliares, lo que tenemos que hacer ahora es construir la cabeza de manga. ¿Cómo lo haremos? Nuevamente iremos a las instrucciones, en donde nos dice dibujar cabeza de la manga uniendo los puntos I, J, G2 y E con cercha, conservando ángulo recto de 0,5 en I y luego, unir, vamos a hacer esa parte después. ¿Qué hacemos? Nos pide tener un descanso de 0,5 en I. Siempre esa parte tiene que quedar un poquito más plana porque es donde se juntan las costuras. Es un poco para que nos cueste menos coser en esa parte. Por lo tanto, lo que haremos es cambiarlo a línea negra. Ustedes lo harán con su portamina. Voy a dejar 0,5, dice un mínimo de 0,5, yo le dejaré un poco más, ahí 0,6, pasaré por el punto J y luego construiré
manga con la cercha. Dejaré plano esa parte en 1 centímetro más o menos por los lados y luego bajaré por aquí. También ustedes lo harán con su cercha. Yo podría arreglar después el dibujo y bajaré uniendo al K, haré la curva Lamentablemente se me unió con ese punto, pero lo borraré y después lo haré de nuevo. Aquí. Y bajaré dejando plano un espacio ahí y uniré con eso. Como yo no tengo cerchas y lo estoy haciendo digitalmente, conservaré ese punto que es el K y trataré de modificar mi manga para que quede lo más prolija posible. Insisto, como ustedes tienen cercha, este problema no lo tendrán. En lo que deben fijarse siempre es que esta parte donde pasa el punto K será la sisa delantera. Por lo tanto, tiene que ir más profunda que la parte de la espalda, que será la sisa de espalda, obvio. Y les tiene que quedar así, más o menos. Línea negra. Pondré una línea aquí solo para recordar que ahí iba la línea auxiliar, que tuve que borrar para hacer esa línea. Y me queda la cabeza de manga construida. Fíjense bien en el dibujo, es parecida, me quedó un poquito más con curva acá. El dibujo también tiene la altura de sisa más grande, por eso se ve más alta, pero aquí está bien así. En este caso, como nosotros necesitamos solo esa parte de la manga, dejaremos hasta aquí el ejercicio respecto a trazar la línea de codo que nos pide después en la guía. Nos pide la línea de codo, el tajalí, pero como no lo usaremos, no lo haré. Lo único que haré después es cerrar la manga para abajo, solo para tener un orden de trabajo y poder cortar la manga según yo quiera. Le daré 3 centímetros ahí. Lo pondré con negro para que se note. Y haré un punto también aquí a 3 centímetros. En negrito para que se note también. Luego uniré este punto de I' hasta este punto que tracé acá y el I hasta el nuevo punto que tracé acá. Pincharé ahí, pincho acá, borro este punto aquí que ya no me sirve. A ustedes no les pasará eso porque están trabajando en papel. Pincho acá. Y uno con ese punto de acá. Y les queda construida la manga que no necesita tajalín ni línea de codo por el momento. Para continuar con el trabajo, lo siguiente que tienen que hacer es ver cuál es la transformación que tenemos que hacer. En este caso, como vimos en la parte número 1, nosotros dividimos este contorno de sisa en 3, dejando este tercio libre y ocupándolo con la manga 2/3 hacia acá. ¿Cómo haremos ese cálculo? Bueno, nosotros lo hicimos en la parte número 1 y nos dio ese aplomo de acá. Solo a modo de recuerdo lo haré de nuevo. Nosotros habíamos medido la huella de la sisa aquí, en espalda y en delantero, y lo que hicimos fue sacar un promedio. Por lo tanto, buscaré la calculadora y sumaré 21,8, a ustedes quizás les da otra medida, más 25,2.
Ese 47 lo dividiré en 2 y me da la mitad, 23,5, que es el promedio entre las sisas de las ambas partes. Me quedo con ese número en la calculadora y luego, según la ficha técnica, la parte que va a ocupar manga es 2/3 de esa medida que acabo de sacar. ¿Cómo calcularé 2/3 de 23,5? Multiplicaré esto por 2 y el resultado lo dividiré en 3 y me da 15,7, lo que voy a redondear a 16 centímetros. Una vez que aplicaron la medida que sacamos en la calculadora, que era 15,7 o 16, como quieran, marcamos los aplomos desde el centro midiendo por acá los 16 centímetros y medimos desde aquí por la línea negra hasta acá los 16 centímetros. Probablemente les van a quedar un aplomo más abajo que el otro. Podemos hacer dos cosas. Podemos dejar nuestra manga un poco más larga aquí o podemos dejar nuestra manga a la altura del aplomo de arriba. En este caso, aquí. Esta es una decisión netamente personal y depende del diseño que quieran darle a su vestido. En mi caso me quedaría con la línea de abajo. Por lo tanto, el trozo de manga que yo ocuparé para el vestido será, que es ese, lo dividiré desde esta línea hacia la parte de arriba. Voy a hacer una capa nueva que se va a llamar plantilla manga y trazaré mi manga con línea verde. Desde aquí, ahí. Ustedes lo harán con regla y lápiz tiralíneas verde. Ahí. Con esto ya tengo mi transformación de manga ahí. Lo ajustaré un poco acá, pero ya está lista nuestra transformación.